Pero esto es muy nuevo en América Latina. En América Latina todavía los laicos esperan que el obispo le diga lo que tiene que hacer, hasta cómo lavarse los dientes a la noche, lo que fuere, ¿no? Y la jerarquía está esperando el laico que se llama hombre de iglesia, que es una expresión que por lo menos en Argentina quiere decir, este laico responde a nosotros, habla con los obispos, hace lo que nosotros le decimos, pero luego está este Gabriel raro que está ahí con los liberales, que no es hombre de iglesia. ¿Pero qué quiere decir hombre de iglesia? O sea, ven que la expresión está mal planteada. ¿Cómo? ¿Yo no soy hombre de iglesia? ¿Qué? ¿No tengo fe acaso? O sea, no, porque no hago lo que no digo lo que los obispos quieren que yo diga. Bueno, ese clericalismo nos va a costar siglos librarnos de él, pero es uno de los principales errores, ¿no? De las costumbres, sobre todo de los católicos. Lo que ocurre también es que hay ciertos issues ahora, como por ejemplo, no solo el aborto, sino como los proyectos de educación en salud reproductiva, la eutanasia, etcétera, etcétera, la educación en los proyectos de matrimonio, de matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, cosa que en la Argentina ya ha llegado. Y entonces, acá se está produciendo el siguiente problema. La mayor parte de ciudadanos, ya sean creyentes o no creyentes, están convencidos de que el Estado debe intervenir directamente y dictaminar cómo debe ser el matrimonio, cómo debe ser la educación sexual en todos los colegios, cómo deben ser los proyectos de salud reproductiva en todos los hospitales, ¿está? Coactivamente, o sea, uniformemente y monopólicamente para todos. Entonces, ¿cómo reaccionan los católicos frente a esto? Los católicos están reaccionando, esto es un momento pleno, actual, hoy, diciendo, no, nos debemos oponer a eso, pero ¿cómo nos debemos oponer? Tenemos que ir nosotros, estar en los organismos estatales que dictaminan estas cosas y lograr evitar esto. O sea, tenemos que poner un católico en el Ministerio de Salud, tenemos que poner un católico en el Ministerio de Educación para que esto no suceda. A la mayor parte de los católicos el tema de las libertades individuales no les ha llegado y por lo tanto la respuesta debería ser, mire, Estado, el tema es que hay libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de expresión y por lo tanto, un colegio privado, sea randiano o católico, no debe depender de los planes del Estado. Por lo tanto, si al Estado se le ocurre incluir en sus planes de educación la salud reproductiva o el viaje a Marte, eso no debe ser coactivo y obligatorio para los colegios privados. Y así sucesivamente con los hospitales, las instituciones de salud y también con el matrimonio. Yo soy de los católicos que están en contra de que el Estado legisle en el tema matrimonial. Por lo tanto, si dos homosexuales quieren irse a vivir juntos, que se vayan a vivir juntos. Pero eso, como ya no va a haber matrimonio estatal, llámalo como quieras. Y si tú eres católica y te casas con un varón según el rito católico, para ti, en tu conciencia, estarás casada según el rito católico, pero eso no significa nada desde el punto de vista estatal, y está muy bien. Y eso soluciona grandes cosas. Y la libertad de expresión también, es otro tema que se ha perdido. Ahora en Estados Unidos y Europa, si tú opinas lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice sobre la homosexualidad, vas presa. ¿Y la libertad de expresión dónde quedó? Ahora, cualquiera tiene derecho a defender por la libertad de expresión la práctica de la homosexualidad, pero yo tengo el mismo derecho a la libertad de expresión a tener mis objeciones sobre ello. Y ninguno de los dos deberíamos ir presos. Ahora, este planteo yo lo estoy haciendo permanentemente, lo he escrito varias veces, como que en la agenda de los creyentes en este momento, el planteo no debe ser llegar a las instituciones estatales para de ahí controlar, sino defender sus libertades individuales. Y lamentablemente es tarde. ¿Por qué es tarde? Porque durante décadas muchos católicos se han sentido tranquilos y bien con las instituciones estatales que se dedican a la salud y a la educación. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta de manera crítica han defendido el derecho a la salud, el derecho a la educación, que el Estado proporcione todos esos servicios, pero estaban relativamente tranquilos cuando esos servicios estaban proporcionados por personas que no habían sido ideologizadas con la ideología del género, y etcétera, etcétera. Y lo que se enseñaba era historia nacional, matemática, geografía, y no pasaba nada. Pero ahora lo que se enseña es todo eso, pero tan obligatoriamente como antes se enseñaba matemática. Pero sin embargo muchos católicos durante décadas han avalado el derecho a la salud y de la educación y al Estado como el prestador principal de esos servicios. Y ahora es tarde. Y ahora es tarde.
tan tarde que solamente los del Instituto Acton, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y acá les pasará lo mismo, solamente nosotros somos los únicos marcianos que cuando surge el tema, por ejemplo, de educación sexual en los colegios, solamente nosotros decimos, perdón, si el colegio es privado, no debería llegar ningún plan obligatorio del Estado. Y los católicos se nos quedan mirando como diciendo, ¿de qué hablas? La situación es dramática en ese sentido y la mayor parte de los católicos han perdido el tren, han perdido la historia y se quedan por lo tanto a la defensiva. La ofensiva debería ser que los católicos debemos defender el derecho a la intimidad personal, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza como nuestra agenda principal. Por lo tanto, el que llegue al gobierno, que haga lo que quiera, pero a nosotros no nos tiene que tocar. A nosotros ni a nadie. A nosotros ni a nadie, porque no es cuestión de defender utilitariamente y de manera conveniente las libertades de expresión y de enseñanza porque nos convenga. Hay que defenderlas siempre, por principio y para todos. Y por lo tanto, entonces sí, los católicos tenemos pleno derecho a tener nuestros hospitales, nuestros colegios, donde va a haber nuestra propia agenda y donde nadie se debe meter. Pero no por católicos, sino por ciudadanos de una sociedad libre. ¿Ah? Bueno, esto Thomas Wood lo sabe perfectamente, Alejandro Yafuen lo sabe perfectamente, Sirico lo sabe perfectamente, Sam Gregg lo sabe perfectamente, pero son marcianos incluso en Estados Unidos, donde por supuesto la agenda así de lo más izquierda del Partido Demócrata y de control estatal de todas las instituciones es plena y total y completa. Y en Europa es peor. Se enteraron de los matrimonios alemanes que han sido puestos presos 5 meses por lo menos por intentar el homeschooling. 5 meses presos. Y por supuesto no aparece en la agenda de las noticias prioritarias de los medios. Están enterados, por supuesto, de las monjitas y de los católicos que permanentemente sufren juicios en Estados Unidos por defender su libertad de conciencia frente a todo esto, ¿no? O sea, es una persecución religiosa permanente. Pero vuelvo a decir, ¿cómo reaccionan los católicos más antiliberales? Diciendo, no, nosotros tenemos que llegar a la Secretaría de Estado. Nosotros ahora tenemos que rodear a Donald Trump. Nosotros tenemos que rodear a Macri. ¿Y saben qué? Es una manera clerical de proceder, porque cuando Trump se vaya y cuando venga Obama 2, entonces otra vez lo mismo y así sucesivamente. Hay que eliminar definitivamente esos organismos estatales. No deben existir más y punto terminado. Ah, pero entonces la gente se va a quedar sin educación. Bueno, de vuelta lo mismo. De vuelta lo mismo. No, no se va a quedar sin educación. De igual manera que en una economía de mercado no se quedan sin ropa y sin comida. Porque la economía de mercado es verdaderamente la economía de la abundancia. Y si hay algún problema específico, como decía Hayek, están las municipalidades para distribuir bienes públicos, pero no el gobierno central. ¿Está? Entonces, hay que tener muy claras estas ideas. Esto sí también lo tengo escrito, dicho, y por supuesto crucificado por haberlo dicho. Crucificado, pero absolutamente, ¿no?